Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Les informo que este panel se está transmitiendo a varios países. Bienvenido al foro mensual de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Soy Claudio Carneiro y tendré el gran honor de mediar este panel. Me disculpo de antemano por mi español, ya que soy brasileño y no hablo tan bien con ustedes, pero es un gran honor estar aquí con todos. Inicialmente, quisiera agradecer al doctor Carlos Montoya, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, por invitarme a participar en este foro mensual. Hoy tendremos una conferencia sobre la responsabilidad en la contratación pública con el doctor José Swing. José es juez de la Corte Nacional de Justicia, presidente del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social del Ecuador, profesor de la Universidad de las Américas, doutor em jurisprudência por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El doctor José Swing es bienvenido. La palabra es suya para su presentación y al final tendremos unos 15 minutos para las preguntas que se envían por el chat. Doctor José, por favor. Muchas gracias, doctor Claudio. La verdad es que para mí resulta muy grato y un verdadero honor poder intervenir en este espacio de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Mi agradecimiento especial al doctor Carlos Humberto Montoya por la gentil invitación y un verdadero placer compartir este espacio con el doctor Claudio. En las conversaciones iniciales con el doctor Carlos habíamos tratado de encontrar un tema común que sea de interés de este respetable público y convenimos en hacer un abordaje del tema de la responsabilidad en la contratación pública. Creo yo que la coyuntura en el mundo da para abordar este tema. Voy a ser bastante esquemático en cuanto a marcar unos hitos de desarrollo, pues lamentablemente el tiempo es tirano en estos escenarios y no voy a tener lo suficiente para explayarme. Y lo que además yo quiero hacer es una suerte de provocación de temáticas que son parte del día a día, que son parte de los conflictos, que son parte de la discusión en foros públicos y privados. Quería hacer solo una precisión en cuanto a mis referencias personales, fruto de un proceso de democracia interna en la institución, en el Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social. Acabo de entregar la presidencia a don Jaime Villacreces, quien a partir del día de ayer precisamente es el nuevo presidente. Esta coyuntura impidió el que lo ponga como referencia, que ya no estoy al frente, pero vale la pena señalarlo por los efectos que él mismo trae. Entonces, mi propuesta es hacer un recorrido sobre algunos elementos que considero trascendentes sobre el tema central de la responsabilidad de la contratación pública. Quiero partir de un breve referente histórico que para ahora puede resultar anecdótico. Tengo que referirme al contrato administrativo y los procedimientos de contratación, hacer una breve descripción en función de algunos elementos diferenciadores, las clases de responsabilidad que pueden estar inmersas. Fundamentalmente, la temporalidad de la responsabilidad creo que para mí es un elemento a considerar, sobre todo por las incidencias que puede tener esa responsabilidad. Yo he tomado estos puntos de manera general para que nos sirva a este selecto público
que no está concentrado exclusivamente en un país. Y por eso es que el abordaje va a ser de manera general. Sin embargo, voy a tener la posibilidad de hacer puntuales referencias al ordenamiento jurídico ecuatoriano por obvias razones, porque el procedimiento de contratación pública tiene sus reglas muy específicas en cada uno de nuestros países. Y pondré tal vez el mayor esfuerzo en explicar ese contenido de responsabilidad en la fase de ejecución contractual, que es donde se concentran los mayores conflictos, los mayores problemas de incumplimientos, de retrasos, de incluso de problemas derivados de la observancia de especificaciones a las que se ven obligados una vez que el contrato se suscribe con la entidad estatal. Y cerraré con un par de reflexiones finales como a modo de conclusión respecto de esta temática. La referencia histórica que quería yo traerles a colación es ¿dónde tenemos la responsabilidad en la visión histórica? Nosotros tenemos la mayoría de países del Río Grande para abajo, la gran mayoría, fuente de origen de nuestro derecho, el derecho romano. Y claro, buscando en la historia de esa rica escenario del derecho romano, nos encontramos una referencia a la noción de culpa y dolo, que incluía conductas de omisión en el ámbito de los contratos. Y se lo identifica con el significado de la indemnización por responsabilidad que podríamos tener en los tiempos actuales. Esto se evidencia, esta referencia histórica, en la aplicación de la denominada ley Lex Aquilia entre el siglo III y II antes de nuestra era, producto de un ejercicio plebiscitario convocado por el tribuno Aquilio, de cual toma su nombre. Y que refiere, ¿por qué este antecedente histórico? Refiere a los daños causados ilegalmente que da lugar al resarcimiento a través de indemnizaciones como consecuencia de cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales. Esa es la trascendencia de esta referencia histórica que lo pongo a consideración de ustedes. Cuando abordamos o pretendemos abordar el tema de la responsabilidad en la contratación pública, siempre será necesario ubicarnos en el espacio conceptual adecuado con su institución clave, que es el contrato administrativo, porque marca diferencia, hace esa división de aguas entre el derecho público y el derecho privado. El contrato administrativo, aquel acuerdo de voluntades que obliga a las partes a cumplir lo acordado, se caracteriza por un elemento muy singular, el servicio público. Aunque para algunos hacer referencia al servicio público no sea suficiente para caracterizarlo, pues otros ponen énfasis en la existencia de las denominadas cláusulas exorbitantes que marcan esa diferencia precisamente de los contratos civiles, pues creo que hay un acuerdo en general que el contrato administrativo tiene relación con el Estado, sus instituciones y un privado, o el Estado y sus instituciones, incluso con otras instituciones públicas. En ese contexto, en ese escenario, el elemento que marca diferencia, desde mi lectura, son las cláusulas exorbitantes. Es decir, aquellas que rompen esa relación de igualdad del contrato civil y que está justificado precisamente en la potestad estatal, que se reserva para sí algunas atribuciones que
si no tuviera esa justificación de ser un ejercicio de potestad pública, rompería ese equilibrio de igualdad o esa relación de igualdad entre los contratantes. ¿Qué cláusulas exorbitantes son trascendentes en el escenario de la contratación pública? La terminación unilateral, cláusula de terminación unilateral que incluso suele llevar a procedimientos sumarios previstos en los ordenamientos de cómo procede esa terminación. ¿Cuál sería el antecedente de esa terminación unilateral? El incumplimiento. Y el incumplimiento por parte del contratista, no de la contratante, no de la entidad contratante, porque en ese caso el contratista tendrá mecanismos distintos para hacer valer sus derechos. Otro ejemplo de cláusula exorbitante, las multas. El cumplimiento bajo tales condiciones y el incumplimiento de aquellos acarrea una consecuencia, la imposición de multas. En el caso de Ecuador se ha discutido mucho si es que la multa puede ser un tema de cuestionamiento judicial independiente, autónomo, puede ser un tema de acumulación de multas hasta alcanzar el porcentaje que la ley lo permite, o si es que hablamos de un contrato de ejecución de obra con entregas parciales, podemos circunscribirlo a cada una de las etapas. Ese es un mundo muy particular, el tema de las multas. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento que una regulación que señala que no habrá lugar a la declaratoria de mora de la entidad contratante mientras no se haya devengado la totalidad del anticipo. Eso significa que en aquellos contratos donde se prevé el pago de un anticipo, el contratista se ve obligado a devengarlo en el transcurso del proceso de ejecución del contrato. Y si no llega a hacerlo y la entidad contratante incurre en mora, pues no corre ese incumplimiento desde la entidad contratante porque no se ha devengado. Obviamente eso será un tema de discusión, justifica, no justifica, desde el Estado siempre se podrá justificar, desde el particular siempre habrá la necesidad de cuestionar esa forma como está concebida. Ahora bien, la contratación para llegar a este contrato administrativo tiene que sortear un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, fases identificadas, la ley nacional de cada estado preverá cada una de sus etapas claramente diferenciadas. ¿Por qué ya hago referencia a las etapas del procedimiento? Porque también puede verse abocado a temas de responsabilidad, solo que los ámbitos de responsabilidad en función de cada etapa, de cada temporalidad del procedimiento, son distintos. Por ejemplo, si hablamos de la fase preparatoria, ¿quiénes se involucran? La institución contratante, la entidad contratante, sus servidores, los que son responsables de llevar adelante, de preparar el proceso de contratación. No sale de ese ámbito institucional interno. Pero si vamos ya a la fase precontractual, el escenario cambia. ¿Por qué? Porque habrá posibilidad de identificar responsabilidad en los servidores de la entidad contratante y también en los proveedores potenciales contratistas. ¿Cuándo? Por ejemplo, si es que hay una adjudicación y el adjudicatario es declarado adjudicatario fallido, porque no cumplió, porque no presentó la documentación correspondiente. Entonces, ya empieza a abrirse el escenario de la responsabilidad, que muchas de las veces es sujeto de procedimientos de control interno de la propia institución o de organismos de control de un nivel distinto del ámbito nacional, como son las contralorías o las procuradurías, dependiendo del tipo de responsabilidad de la que podríamos hablar. En este contexto, creo que es importante marcar un escenario. Las responsabilidades las podemos clasificar de modo general en función del elemento subjetivo. Si hay dolo o culpa, la clasificación puede ser subjetiva u objetiva. La subjetiva,
que se basa en la conducta del sujeto, y la objetiva, que se funda en el riesgo derivado del incumplimiento, sin más. Esto me recuerda a la evolución que ha tenido el concepto de responsabilidad desde la visión pública, que fue desde ninguna responsabilidad, la responsabilidad del funcionario, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad compartida del Estado y el funcionario. De modo que cuando estamos en el último estadio de la responsabilidad del Estado y el funcionario, no es que el funcionario quede exento de responsabilidad, solo que se vería acometido a responder frente a la posibilidad que el Estado pueda intentar una acción de regreso o de repetición en contra de ese funcionario responsable de esa responsabilidad declarada en contra del Estado. Pero también esa responsabilidad puede ubicarnos en un ámbito en función del bien jurídico que se protege. Y esto tiene mucho que ver con la actuación de la autoridad y del funcionario. Yo puedo tener una responsabilidad administrativa, puedo identificar una responsabilidad civil y puedo llegar a identificar incluso una responsabilidad penal. Nosotros en el escenario nacional, lamentablemente, estamos viviendo un momento crítico. Los niveles de corrupción creo que se han disparado más allá de lo tolerable. Y se han encauzado y se han abierto acciones donde están involucrados precisamente contratistas, contratantes y terceras personas de afuera. Ahí hemos incurrido en el escenario, en función del bien jurídico protegido, en el escenario de la responsabilidad penal. Otra historia y otra cosa es si es que hay adecuada determinación de esas responsabilidades. No es el espacio para discutirlo ni para comentarlo. Sin embargo, estamos en ese escenario. Yo, como les anuncié al inicio, quiero poner especial énfasis en una etapa de la contratación, que es la fuente de generación de responsabilidades, y es en la ejecución. Pasamos el procedimiento precontractual, la adjudicación, el contrato. Tenemos ese contrato en el que la entidad contratante prevé que el contratista le provea bienes, le preste servicios o le ejecute obras. Y empieza la ejecución en las condiciones en las que se prevé en el contrato correspondiente. Y aquí es donde se abre precisamente las posibilidades de responsabilidad. Porque partamos de una cosa. La suscripción del contrato compromete a las partes a cumplir con lo estipulado. Y acarrea que, como consecuencia, el incumplimiento, ya por acción, ya por omisión, de esas obligaciones realizada con o sin malicia, ya sea por culpa, por dolo, que impide el cumplimiento normal de una obligación, conlleva el necesario reconocimiento de la indemnización de daños y perjuicios. Porque estamos ante una consecuencia negativa de un proceso que se generó de buena fe, de un proceso que cumplió con las normas de procedimiento precontractual. Y llegamos a la ejecución, y es en la ejecución donde se presentan estos problemas. Y si los problemas están atados a la culpa, al dolo del contratista, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser el efecto? Que la entidad contratante tendrá que reprogramar sus planes operativos, que si tenía previsto el inicio de la prestación de un servicio atado a la infraestructura que se construye, tendrá que postergarlo, que si es que tenía prevista la provisión de bienes, de insumos, lo que ha ocurrido en el último tiempo
cómo combatimos los problemas de sanidad fruto de la situación excepcional que vive el mundo, con medicación. Y claro, el estado excepcional en el que vivimos siempre puede ser un pretexto mal traído, por cierto, para saltarse el procedimiento y llegar a la provisión y justificar una provisión a través de estos mecanismos excepcionales. La contratación pública, lamentablemente, cuando abre estas válvulas de excepcionalidad, rompe un principio como el de transparencia, rompe un principio como el de libre competencia. ¿Por qué? Porque la entidad contratante, con la justificación de por medio, lo que va a hacer es va a contratar a dedo y va a contratar al que al criterio del contratante o de quien está a la cabeza del contratante diga, este es el idóneo para contratar. ¿Nos deja en desigualdad de condiciones? Por supuesto que nos deja en desigualdad de condiciones. La libre concurrencia se ve afectada y afectada grandemente. Entonces tenemos que mirar los memoriales y si encontramos que excepción, excepción, excepción y excepción, o figuras muy sutilmente construidas como aquella de giro específico del negocio, que lo que encierran son excepcionalidades que lamentablemente en la práctica lo que hacen es extender de tal suerte, de tal manera, que la excepción se convierte en regla. Y claro, lo dejamos ahí un porcentaje muy pequeñito para decir estamos cumpliendo. Y los procedimientos ordinarios son el porcentaje minoritario. Algo no está funcionando adecuadamente en ese contexto. Entonces, para la fase de ejecución, hay que medir algunas cosas. Ya hemos pasado el proceso de escogitamiento. Ya dejamos de lado esas actuaciones y procedimientos previos. Esos son los que nos determinan las condiciones en las que se celebre el contrato. Ahora concentrémonos en la fase de ejecución. Y una primera reflexión que quisiera hacerles respecto de la ejecución son el escenario de los riesgos. Hay la teoría del riesgo, por cierto, pero yo los enumero simplemente como posibilidades reales que pueden presentarse en proceso de ejecución. Tipos de riesgos. Riesgos económicos, derivados del comportamiento del mercado, desabastecimiento, especulación, fluctuación de precios, disponibilidad de flujo, riesgo cambiario en aquellos estados donde hay moneda propia. Y esos son riesgos económicos. El riesgo económico del 2020. Tenemos una inmovilidad social y tenemos una inmovilidad productiva que están rompiendo récords a la baja. Porque si no hay producción, no hay generación de riqueza. Y si no hay generación de riqueza, no hay recursos. Y nos rompe cualquier perspectiva a futuro, nos rompe. El 2020, yo digo, si podemos esconderlo en algún rincón, creo que sería lo más sano. No nos va a servir para hacer referencias el comportamiento económico, social, sanitario del 2020. Los riesgos sociales y políticos se ocasionan en escenarios de inestabilidad, sistemas de gobierno, condiciones sociales, paros, huelgas, actos delincuenciales, incluso pueden llegar a tener tal magnitud que afectan de manera general. Los riesgos operacionales, extensiones de plazo, porque se quieren más tiempos reales o ficticios, cambios tecnológicos. Yo no se nota, pero yo ya soy un poquito viejo y claro, estoy pintando canas. Y yo siempre me digo, yo soy un analfabeto tecnológico. Y yo rezo y por eso le acepté a Daniel media hora antes de estar listo, preparado para utilizar las herramientas y que no generen conflictos. Cambios en las especificaciones de materiales, de equipos, de transporte, descarga, almacenamiento.
Hay un cúmulo de posibilidades en los riesgos operacionales que pueden afectar la ejecución del contrato. Los riesgos comerciales, cuando los ingresos operativos difieren de los esperados. Ahí está el 2020. La imposibilidad de cobrar planillas. Pese a, ¿de qué me sirve a mí, contratista, que habiendo cumplido con todo el procedimiento, tengo una certificación presupuestaria que me dice que voy a disponer de recursos, pero el Estado no dispone de recursos? ¿De dónde y cómo me va a pagar? Dependerá de la gestión comercial, puede ser del prestador, puede ser del proveedor del bien, puede ser del mismo ejecutor de la obra y obviamente puede ser también del contratante, como no puede ser de otra manera. Riesgos de demanda, cuando los volúmenes de servicios son menores de los estimados por cambios de hábitos de consumo, tecnología de reemplazo, etc. Los cambios de hábito de consumo, miren, va a ser interesante ver esos cambios de hábitos de consumo en los actuales momentos. Si yo tengo un vehículo y no puedo salir de mi domicilio, ¿qué se reduce? El consumo de naftas. Miren ustedes, riesgos de construcción, adquisición de equipo, complejidad técnica, problemas geológicos, sísmica, problemas fluviales, etcétera. Claro, aquí me dirán ustedes, esto responde posiblemente a que hay errores en la fase previa, en la fase de estudios, en la fase de diseño. Muy de acuerdo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una responsabilidad extendida del ejecutor de los estudios, que se va más allá a la fase de ejecución. Pero la gran discusión allá será, ¿es un problema de estudio, es un problema de diseño o es un problema de ejecución? Fuente de conflictos. Y obviamente los riesgos naturales. Catástrofes, inundaciones, terremotos, deslizamientos, etc. Aquí sin que nadie nos oye, el COVID. Riesgo natural todavía está por definirse. Entonces, cuando existen incumplimientos, la afectación inicial es al vínculo contractual. Y la parte afectada, desde luego, tendrá derecho a entablar una acción administrativa, judicial, con el fin de resarcirse pecuniariamente por los daños. Ante lo cual, lo único que cabría esgrimir como eximente de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor, sucesos que son extraños a la actividad ordinaria, ajenos al círculo de la obligación, debidamente comprobados por quien se opone como causa de exoneración de responsabilidad. Esto es producto de esa visión de la responsabilidad objetiva en el marco de lo que razonablemente puede ocurrir en la vigencia de un contrato, cuya ocurrencia es probable pero incierta, como el retraso de un embarque, la pérdida de un producto que se transporta, porque es robado el vehículo, etc. Lo habíamos señalado que la característica esencial de los contratos administrativos. Claudio, ¿tengo cuánto tiempo más? Perdón. 2 minutos. Muchas gracias. Me temía que estaba ya al borde. Mil perdones. Les decía que los contratos, si bien están cubiertos, los contratos administrativos, cubiertos con estas cláusulas exorbitantes, también es importante repasar esos mecanismos que también se prevén para cubrir los riesgos por incumplimiento. Por ejemplo, un sistema de garantías. Lo que ahí habría que revisar es cuán sólidas y cuánta cobertura generan esos sistemas de garantías. El caso ecuatoriano tiene un sistema de garantía de fiel cumplimiento del contrato, pero que le cubre el 5%. El 5% puede verse en una excavación o movimiento de tierras,
si es un contrato de ejecución. La que mejor cobertura tiene posiblemente es la del anticipo. Y a veces ni siquiera ello es suficiente para concluir con una cobertura integral. Entonces, los problemas derivados de la ejecución del contrato nos llevan a los escenarios de cuestionamiento y de litigio. Ahí es donde debería surgir la necesidad de aplicar los famosos mecanismos alternativos de solución de conflictos. No sé qué pasa en sus estados, pero en el caso mío en concreto, tenemos una administración de justicia administrativa saturada. Y frente a esa saturación, la sola posibilidad de encontrar un mecanismo de solución alternativa sería idóneo. Claro, eso depende mucho de cómo está concebido el ordenamiento para encontrar una solución en esa línea. Entonces, la solución alternativa de conflictos, yo no desdeñaría la posibilidad de encontrar soluciones en sede administrativa, claro, cuando los conflictos no son de mayor calado. Y cuando mismo no es posible encontrar una solución desde el escenario del método alternativo o del método administrativo, pues tendrá que recurrirse al mecanismo jurisdiccional. Qué pena, me quedo con algún temita nada más. Solo quiero cerrar con un par de reflexiones sobre la contratación. Este es un sistema complejo que suma esfuerzos, voluntades de los involucrados, contratantes y contratistas. Mantener unas condiciones saludables en esa relación asegura una ejecución oportuna de obligaciones, de manera que todos contribuyan a la finalidad ulterior, que es la satisfacción de necesidades de la sociedad. Esa debería ser la perspectiva que nos junte cuando hablamos de contratación pública. Sin embargo, frente a las posibilidades de ruptura de ese equilibrio, también es razonable que los mecanismos de solución de diferencias y conflictos sean más expeditos. Y hacia allá deberíamos trabajar. Y dos temas adicionales, simplemente con esto cierro y mil disculpas por abusar de su tiempo. La práctica real de principios como los de buena fe, de transparencia, de libre concurrencia, también contribuyen a un mejor ambiente en las relaciones contractuales. Y en al menos reducir las incidencias de esas malas prácticas de las que lamentablemente tenemos ejemplos a diario. Un rol fundamental en esa línea de fomentar la transparencia y el combate a las prácticas no sanas es el control social, que bien podría jugar un rol trascendente en los procesos de contratación, especialmente en la fase de ejecución, en donde se concentra la mayor cantidad de conflictos y su correspondiente contrapartida de determinación de responsabilidades. Paro aquí, muchas gracias. Gracias, Claudio. Doctor José Swing, muchas gracias por su muy enriquecedora presentación sobre un tema tan importante para el mundo, no solo para Ecuador o Brasil o cualquier otro país. Y ahora pasamos a las preguntas. Como hasta ahora no tenemos preguntas, creo que puedes usar el tiempo que quieras para responderla. Y la primera pregunta es mía. En los últimos meses hemos visto escándalos de corrupción relacionados con la pandemia. En Brasil, por ejemplo, tuvimos un desvío de dinero público que se usaría para construir hospitales específicos para COVID, compra de equipos, entre otras cosas. Muy importante que es todo esto para salvar vidas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el uso de las normas de compliance, integridad o conformidad, como quiera llamarlo, como
como departamentos autónomos para la contratación con la administración pública? Gracias, Claudio, por la inquietud. Yo lo había mencionado de forma tangencial que este problema, que hay que decirlo con su nombre, son problemas de corrupción y son problemas graves de corrupción. En esta semana y en esta corte se estaba ventilando un proceso penal por un contrato para ejecución, construcción de un hospital. 15 millones de dólares el contrato de ejecución, 8 millones de dólares de anticipo, se lo comieron. Y se lo comieron todo. Eso quiere decir que el hospital seguirá esperando el sueño de los justos. Eso es lamentable. Y claro, frente a eso, ¿qué hacer? Yo mencionaba como una de mis conclusiones la necesidad de activar el control social. Puedo resultar romántico todavía en una percepción de aquellas, pero para mí, si es que tenemos una sociedad comprometida y una sociedad responsable y un tejido social fuerte, creo que el control social puede hacer un buen papel. Sobre el uso de normas de integridad, desde luego que son necesarias, pero que son necesarias de ponerlas en la práctica, porque somos muy amigos de adherirnos a tal acuerdo, a tal convenio, a tal instrumento, y para tenerlo de exhibición en nuestra estantería de la espalda. Y nos olvidamos. Entonces, si es que estas normas que lo que preconizan son la transparencia, tan necesitada, transparencia, buena gestión, prevención de malas conductas, es lo que necesitamos. Claro, lo necesitamos, pero lo necesitamos aplicar realmente. Nosotros tenemos una institucionalidad nueva en el tema de contratación pública, el Servicio de Contratación Pública Nacional, SERCOP. Es una institución que desde mi perspectiva está atada de manos porque no puede hacer control. Porque las posibilidades de suspender un procedimiento de contratación son mínimas. Y si es que esa institución funciona de esa manera, no va a ser responsable de aplicar normas éticas. Claro, eso pasa por otro tema, que no es de derecho, que no es jurídico. Es un tema ético, es un tema de valores. Nuestras sociedades, lamentablemente, hemos retrocedido de manera visible en la práctica de valores, en la práctica de éticas. Ningún catálogo, ningún esquema, ninguna norma que promueva la integridad, que promueva la responsabilidad, será suficiente si es que nuestra clase dirigencial, nuestra clase política no hace un cambio real de conductas encaminadas a lo que tiene que ser. ¿Para qué está el servidor público? ¿Para qué está la autoridad pública? Para servir. Por eso es servidor público, para servir a la sociedad. Si llegado al cargo se olvida de aquello y pone en marcha su responsabilidad y sus objetivos personales, estamos perdidos. Entonces necesitamos como sociedades sacudirnos fuertemente con miras a buscar un escenario diferente en la contratación pública. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Considera que los seguros pueden ser medio de apremio para que el contratista cumpla por la repetición, que puede verse sometido y al menos para indemnizar parte del daño? Yo soy un convencido de que los mecanismos de afianzamiento que tienen los sistemas de contratación son factibles, ayudan. Tal vez no a cubrir el 100% de la problemática, como les decía. Si nosotros tenemos una garantía de fiel cumplimiento que cubre solo el 5%, va a ser muy residual frente a un problema de incumplimiento del 80%. ¿Ya?
Pues muy probablemente ese 5% servirá para la papelería y no servirá para resarcirnos los problemas derivados de ese incumplimiento. Yo haría algunas modificaciones al sistema de afianzamientos, al sistema de garantías. Lo cerraría, no lo dejo abierto, lo cerraría a sistemas de afianzamiento o una póliza bancaria o una póliza de seguros y pare de contar, con las letras chiquitas bien definidas. Es decir, que esas reservas que suelen tener los contratos de seguro o las pólizas de afianzamiento sean realmente transparentes y que tenga que construir una literatura específica para evitar esos rincones donde ya no llega la señal y por donde me puedo escapar y puedo decir, no, yo no soy responsable porque esto no tiene cobertura. Pues yo creo que siendo útiles, siendo válidas los mecanismos de afianzamiento, habría que hacerlos en función de lo que va a afianzar, en función de lo que va a proteger. Vuelvo a rescatar la necesidad de los principios y dentro de los principios vuelvo a rescatar la necesidad del principio de buena fe. Partamos de que contratamos de buena fe y de que estamos llamados a cumplir esos compromisos contractuales. Pero si es que nos vamos desde el otro escenario, desde el lado oscuro, entonces ningún mecanismo de protección será suficiente. Perfecto, gracias. Tenemos otra. ¿Qué medidas aconseja usted que pueden servir a la administración pública para disminuir los riesgos de incumplimiento? Transparencia. Transparencia durante todo el proceso. Deberían estar, porque no son secretos, deberían estar en las páginas institucionales publicadas todas las condiciones, precisamente para fortalecer la veeduría y el control social se necesita información. Entonces, necesitamos ser transparentes en la gestión, pero también necesitamos tener claro el ciclo del proceso de contratación. Si yo voy a contratar la ejecución de una obra en función de unos estudios que realizó la propia institución o contrató la institución a otros, tiene que saber el que va a contratar, el que oferta, cuáles son las condiciones de esos estudios, cuáles son las particularidades, sin reservas, cuáles son los riesgos que tiene en la ejecución. Nosotros tenemos una obra, exactamente no recuerdo cuánto costó, $2,000 millones por ponerlos. Una central hidroeléctrica sobredimensionada en cuanto a sus resultados porque se contrató para que produzca 2,000 kilovatios, cuando tiene capacidad hídrica para 800. Pero además, los estudios geológicos de riesgo no advirtieron que están en una zona sísmica o volcánica, que hoy por hoy lo que está haciendo es socavando el lecho del río y está aproximadamente a unos pocos kilómetros de la casa de máquinas. ¿Quién nos asegura de que esa obra, primero, de quién es la responsabilidad? De la entidad contratante, porque se lo puso posiblemente como una obra emblemática del gobierno, sin valorar adecuadamente estos riesgos. Yo voy con un razonamiento común, perdónenme lo coloquial del asunto. No hay amor perfecto, no hay modelo perfecto, pero hay que ir adecuándolo en el camino, de manera que nos sirva para los propósitos para los que está concebida la contratación. Gracias, doctor José. La última pregunta. Algunos países han prohibido los tribunales de arbitramiento para dirimir conflictos Estado y contratistas. ¿Qué opina? Un ejemplo de aquellos es el nuestro, pero no es que eliminó
el arbitraje, lo que hizo es redireccionarlo. No nos vamos a las cortes norteamericanas o a la legislación de Nueva York con el Tribunal de Miami. Nos vamos al Tribunal de Arbitraje con sede en Santiago y con las normas internacionales UNCITRAL, por ponerlo. Yo lo había señalado como una de las alternativas válidas para solución de conflictos frente al problema. Puede ser una visión muy local, por cierto, en función de lo que conozco de la problemática que tiene el acumulado de causas en materia administrativa en nuestros tribunales contenciosos administrativos. Pero allí yo rescato 100% la necesidad de impulsar estos medios alternativos de solución de conflictos. Y el arbitraje para mí sigue siendo un mecanismo válido. Posiblemente tengamos que revisar algunas reglas, algunas normas. Nosotros tenemos la posibilidad de que contractualmente sometamos a cláusula de arbitraje. Sí, esa cláusula la sanciona, la aprueba la Procuraduría General del Estado. Es decir, que hay un control previo para las condiciones de sometimiento del arbitraje y un mecanismo total y perfectamente válido para aquello. Bueno, lamentablemente se acaba el tiempo para las preguntas. Doctor José, fue un inmenso placer. Una vez más, felicitaciones por la brillante exposición y damos la palabra para usted a sus consideraciones finales. No, yo les quedo eternamente agradecidos a ustedes por este espacio. Espero haber estado a la altura de tan selecto público. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Muchas gracias, doctor José. Entonces, en nombre de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y Ualap y Yo Editores, agradecemos a todos por su presencia e invitamos a los interesados a unirse a la asociación sin costo es su sitio web www.aidp.com. Gracias a todos, gracias, doctor José, y gracias también a Asociación Iberoamericana. Hasta luego.